Si Dios es todopoderoso, ¿por qué sigue existiendo el mal? ¿Qué impide que el Creador elimine a Satanás de una vez por todas? Esta pregunta ha desconcertado a creyentes y escépticos durante siglos. Algunos afirman que Dios debería erradicarlo de inmediato, mientras que otros creen que hay un propósito más grande detrás de su existencia. Pero, ¿cuál es la verdad? Hoy vamos a sumergirnos en un análisis profundo, explorando las razones espirituales, teológicas y filosóficas que podrían explicar por qué Dios no ha destruido aún a Satanás. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver la batalla entre el bien y el mal para siempre. Asegúrate de quedarte hasta el final, porque lo que revelaremos no es lo que la mayoría espera escuchar. Número 1. ¿Realmente Dios no puede o no quiere? Cuando alguien se pregunta si Dios puede matar a Satanás, la cuestión no es de poder, sino de propósito. Para entenderlo, primero debemos recordar que Dios es omnipotente, lo que significa que no hay ninguna fuerza o ser en el universo que pueda resistirse a su voluntad si Él decide actuar. En la Biblia, vemos que Dios ha demostrado su poder absoluto en múltiples ocasiones. Creación del universo, Génesis 1:1. Dios habló, y todo llegó a existir. Diluvio universal, Génesis 6:9. Cuando la maldad se multiplicó en la tierra, Dios la purificó con un diluvio. Destrucción de Sodoma y Gomorra, Génesis 19. Ciudades arrasadas como juicio divino. Derrota de Faraón en Egipto, Éxodo 7:14. 10 plagas y la apertura del Mar Rojo. Si Dios ha destruido naciones, civilizaciones y a los enemigos de su pueblo, ¿por qué no ha hecho lo mismo con Satanás, el enemigo número 1? La clave está en diferenciar entre lo que Dios puede hacer y lo que elige hacer. No es una cuestión de limitación, sino de propósito. Dios no es un dictador. Imagina a un rey absoluto que impone su voluntad sin permitir cuestionamientos. Ese no es el carácter de Dios. Desde el principio, ha gobernado con justicia, amor y libertad. Si en el momento en que Satanás se rebeló, Dios lo hubiera fulminado, ¿qué habrían pensado los ángeles y el resto del universo? ¿Que Dios eliminó a Satanás porque tenía razón? ¿O que lo destruyó porque no podía refutar sus argumentos? El enemigo no solo se rebeló, sino que acusó a Dios de ser injusto y controlador. Ezequiel 28, 15, 17, Isaías 14, 12, 14. Si Dios lo hubiese borrado en ese instante, habría sembrado dudas entre los seres celestiales. El problema aquí no es el poder de Dios, sino su justicia y su amor, que buscan demostrar a todos que el pecado es destructivo por sí mismo. En cualquier juicio, antes de emitir una sentencia, se presentan pruebas. Dios no actúa de manera arbitraria, sino con justicia perfecta. Apocalipsis 12:10 menciona que Satanás es el acusador de los hijos de Dios. En otras palabras, Satanás ha puesto en duda la autoridad divina. Si Dios simplemente lo hubiera destruido, la pregunta quedaría en el aire. ¿Era realmente Satanás un enemigo peligroso o solo tenía ideas diferentes? ¿Es Dios realmente bueno o solo elimina a quienes lo contradicen? El conflicto debía desarrollarse ante los ojos del universo entero para que quedara claro quién es Satanás y cuáles son las consecuencias de su rebelión. Dios permite que el mal siga su curso para que todo ser creado pueda ver su verdadero rostro y entender lo que significa apartarse de él. Número 2. El propósito del libre albedrío. Para entender por qué Dios no destruyó a Satanás inmediatamente después de su rebelión, primero debemos comprender el papel del libre albedrío en la creación. Dios no creó robots, sino seres con voluntad propia. Desde el principio, Dios diseñó a sus criaturas con la capacidad de tomar decisiones por sí mismas. No quiso autómatas programados para obedecer, sino seres con libertad de elección. En la Biblia,
Vemos que tanto los ángeles como los humanos fueron dotados con esta capacidad de decidir entre el bien y el mal. Del mismo modo, cuando Lucifer aún era un ángel, tenía la opción de seguir sirviendo a Dios o rebelarse. Su caída no fue un error del sistema, sino una decisión personal. Dios sabía que la mejor manera de responder a las acusaciones de Satanás no era eliminándolo inmediatamente, sino permitiendo que su camino se desarrollara hasta que todos vieran sus verdaderas intenciones y el desastre que causaría su rebelión. En otras palabras, la rebelión de Satanás debía ser probada con hechos. Ejemplo bíblico. En Job 1:6-12, Satanás acusa a Job de ser fiel a Dios solo porque lo bendice. Dios permite que Satanás lo pruebe para demostrar que la fidelidad de Job no depende de sus bendiciones materiales. Lo mismo ocurre con el gran conflicto entre Dios y Satanás. Si Dios lo hubiera destruido de inmediato, el universo nunca habría visto la verdadera naturaleza del pecado ni sus consecuencias devastadoras. Dios no eliminó a Satanás inmediatamente, porque hacerlo habría sembrado más dudas y temor en el universo. En cambio, permitió que su rebelión siguiera su curso, para que toda la creación pudiera ver con claridad las consecuencias del pecado. El mal no será eliminado arbitrariamente, sino cuando su existencia haya quedado completamente desenmascarada y todos reconozcan que la justicia de Dios es perfecta. Al final, el plan de Dios no es solo eliminar el mal temporalmente, sino asegurarse de que nunca vuelva a aparecer. Número 3. Una cuestión de justicia y prueba para la humanidad. Desde una perspectiva legal y moral, Dios actúa como un juez justo. No ejecuta juicios apresurados sin dar una oportunidad de defensa. La existencia del mal debe ser probada y expuesta completamente antes de su eliminación definitiva. El libro de Apocalipsis revela que Satanás será derrotado en el futuro, pero no antes de que sus acciones hayan sido completamente desnudadas ante toda la creación. Si Dios lo destruyera antes del juicio final, muchos podrían preguntarse si realmente merecía ser eliminado. Este proceso también sirve como prueba para la humanidad. Todos enfrentamos la decisión de seguir el camino de Dios o el camino del engaño. Cada elección que hacemos define de qué lado estamos en este conflicto cósmico. Número 4. El gran conflicto. Una lección para la eternidad. La existencia del mal no es solo un problema terrenal. Es un asunto cósmico con implicaciones que van más allá de lo que podemos imaginar. La rebelión de Satanás no solo afectó a la humanidad, sino que impactó a todo el universo. Este conflicto no es simplemente una lucha de poder, sino un proceso en el que Dios está revelando verdades fundamentales sobre su carácter, su gobierno y el destino de la creación. Para entender por qué Satanás aún existe, debemos considerar que Dios no gobierna solo sobre la tierra. Millones de seres celestiales observan lo que ocurre aquí. La Biblia menciona huestes celestiales y miríadas de ángeles que están atentos a los acontecimientos en nuestro mundo. Daniel 7:10, Hebreos 12:1. Si Dios lo hubiese destruido inmediatamente, ¿cómo se habría probado quién tenía la razón? Satanás podría haber parecido una víctima de una supuesta dictadura celestial. En cambio, al permitir que sus ideas se manifiesten, queda claro, ante todo el universo, que el camino del mal solo conduce al sufrimiento, la destrucción y la muerte. La paciencia de Dios no es señal de debilidad, sino de sabiduría. Satanás ha tenido miles de años para demostrar lo que realmente representa su forma de gobierno. El mundo en el que vivimos es la evidencia viviente del resultado del pecado. Guerras, hambre, enfermedades, sufrimiento, muerte. Todo esto no es producto del diseño de Dios, sino de la rebelión contra sus principios. Si el universo hubiera visto el desastre de inmediato, la lección no habría sido tan clara. Pero, con el paso del tiempo, la verdad se ha revelado. El camino de Satanás no ofrece nada más que caos.
La gran pregunta no es si Dios puede destruir a Satanás, porque la respuesta es un rotundo sí. La verdadera cuestión es, ¿qué harás tú mientras el conflicto sigue en curso? Cada día enfrentamos decisiones que nos acercan más a Dios o nos alejan de Él. No podemos ignorar esta batalla espiritual, porque nos demos cuenta o no, todos formamos parte de ella. Ahora que has escuchado esta verdad, dime en los comentarios, ¿crees que Satanás debería haber sido eliminado de inmediato? ¿O entiendes ahora por qué Dios permite su existencia temporal? Si este contenido te hizo reflexionar, dale like y suscríbete para más temas profundos que desafían la mente y fortalecen el espíritu. Nos vemos en el próximo video. Recuerda que la verdad siempre merece ser descubierta y que Dios te bendiga.